todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia 1670 de AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y en el canal de YouTube Humanízate AC. Los invito a que nos sigan. Estamos realizando muchísimos promocionales a favor de la familia y en contra de la violencia familiar. Estamos cerrando nuestra campaña contra la violencia familiar y tenemos como invitada a Marieli del Río. ¿Qué tal, Marieli? Bienvenida. Hola, Clau, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Gracias. Pues gracias a ti por acompañarnos y hablar sobre este tema de la bioética, cultura de la paz. Y para que sepan ustedes quién es Marieli, me gustaría presentarles también a mi alumno Mauricio Vargas, estudiante de la Universidad de Anáhuac, que nos está ayudando a hacer las ediciones de los programas y también nos ayuda a presentar a nuestros invitados. Hola, Mau. Hola Clau, ¿qué tal? Un saludo también a Lore que se encuentra aquí en el programa. Marieli, te doy nuevamente la bienvenida a Humanízate y muchas gracias a todos los que hoy nos escuchan. Y Nos- bueno, acerca de Elizabeth de los Ríos Uriarte. Es doctora en filosofía por parte de la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por parte de la Universidad Anáhuac, México Norte, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en atención médica prehospitalaria por Suma AC, Scholar Research de Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, miembro de la American Society of Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas de Posgrado en Bioética de México, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro y secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia-Fe. Ha impartido clases en niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad de Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Tiene participación en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y bioética. Ha organizado distintos foros académicos en distintas universidades nacionales. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación tanto nacionales como internacionales y actualmente es profesora y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Gracias, Mau. Y le vamos a dar también la bienvenida a Lore Aguilar, que nos ayuda a hacer estas dinámicas para mejorar un poquito aquí la captación de todos ustedes. Y bienvenida, me gustaría que presentaras a Humanízate para que sepan aquellos que nos están contactando qué es lo que hacemos en Humanízate como asociación civil. Hola Clau, claro que sí, y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un saludo al equipo y a Marieli que nos acompaña hoy. Bueno, para explicar qué es Humanízate, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2014 por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia. A partir de la sensibilidad, compromiso y entusiasmo enfocado en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa Humanízate, en donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos al bien y al óptimo desarrollo. Y síganos en todas nuestras redes sociales para que vean todo el contenido que hacemos semanalmente. Estamos en Facebook, LinkedIn, YouTube y TikTok como Humanízate AC, en Twitter e Instagram como Humanízate Radio y en Spotify como Humanízate. Gracias. Y pues comenzando con el tema, Marieli, sobre la bioética, cultura de paz, me gustaría que por favor nos aterrizaras un poquito en las distinciones de conceptualización. Primero, ¿qué es agresión? ¿No? ¿Qué es violencia? ¿Y cómo es que este conflicto se da o se presenta? Pues mira, Clau, lo que pasa es que a veces cuando hablamos de estos temas de construcción de paz, etcétera, pues primero habría que ir a aquello que nos hace desear la paz, ¿no? Y es que diariamente convivimos con muchas situaciones
que oscilan entre conflicto, agresividad, violencia y no siempre los tenemos del todo claro. Y creo que es importante hacer primero estas distinciones, ¿no? No es lo mismo hablar de agresión que hablar de violencia. La Claro. agresión responde más a una condición natural que tenemos los seres humanos, a una condición incluso biológica, instintiva, que reaccionamos, que nos permite reaccionar y defendernos frente a un entorno que consideramos de pronto como hostil o que puede poner en riesgo nuestra propia vida o la vida de nuestros seres queridos. Entonces, la agresión es algo que nos mantiene incluso a salvo y que es una característica, por ende, pues buena, ¿no? De nuestra constitución natural de seres humanos, que nace precisamente ante la detección de un peligro inminente hacia nuestra vida o a la vida de nuestros seres queridos. Por el Mientras miedo, ¿no? Por ¿Perdón? el miedo. Ante el miedo, puedes Claro, reaccionar de esa manera. por supuesto, ¿no? El miedo, la detección de una situación que amenaza mi integridad física, que amenaza la desaparición de mis seres queridos, etcétera, pues evidentemente yo reacciono con agresión para tratarlos de salvar y para tratarme yo de salvar. Y en ese sentido, la agresión es algo no solamente natural, sino deseable. O sea, qué bueno que lo tengamos porque es lo que nos permite salvaguardar nuestra vida física. Pero, por ejemplo, ya cuando nos pasamos al plano de la violencia no responde a un acto instintivo, la violencia es una elección. La violencia es un acto de libertad. Yo decido ser violento, no reacciono violentamente, reacciono agresivamente, pero la violencia es una decisión, o sea, implica un acto de deliberación de la razón y de consentimiento de tu voluntad, ¿no? Ahora hay otro término por ahí que también a veces se confunde y que no debiera ser justificatorio para un acto de violencia, que es el término de conflicto. Un conflicto, el conflicto de forma incluso antropológica y sociológica, los conflictos no solamente son humanos y naturales en nuestra propia especie, se dan gracias a la diferencia, sino que el conflicto nos abre la puerta y la oportunidad para crecer, para superar esas diferencias. Por eso se oye quizás una idea descabellada, pero qué bueno que tengamos conflictos, porque el conflicto permite intercambiar ideas, permite enriquecer contenidos, permite superar dificultades, superar obstáculos. Malo que fuera todo plano siempre en nuestras relaciones sociales y que no tuviéramos diferencias, ¿no? Ahí pues que, ni qué platicar con el otro, ¿no? Pero tampoco ni qué crecer con el otro, ¿no? No habría oportunidades. El conflicto nos invita a crecer y a superar. Pero nuevamente, cuando ese conflicto yo no lo tomo como una oportunidad de crecimiento y de enriquecimiento, lo convierto en violencia. Y entonces, con un acto nuevamente de libertad, la diferencia se vuelve ocasión de violencia en vez de ocasión de enriquecimiento. Entonces, otra vez, ¿no? Conflicto y agresión son buenos, son deseables, son naturales, antropológicamente constitutivos del ser humano, pero la violencia no. La violencia se elige. Y ahí es en donde Como radica decidamos, ¿no? Decidamos elegir, en esta esto, elección es donde tenemos un exactamente. Y, problema. ahí, y justo ahí es en donde radica su peligrosidad, pero justo ahí es en donde radica su posibilidad de reivindicación. O sea, en el momento en que yo me doy cuenta de que elijo ser violenta, en ese momento puedo elegir no serlo. Claro. Y en esta elección que tenemos que ver, ¿tenemos algún panorama o algún tipo de nivel donde veamos si la elección estamos teniendo es buena o mala? ¿Cómo podemos interpretar pues, esta voluntad de querer sacar adelante nuestra propósito de salir adelante del conflicto? Pues mira, es que la violencia, en realidad, un acto violento desencadena muchos actos violentos. Entonces, en ese sentido, yo hablaría de 3 niveles fundamentales en la violencia. Un primer nivel que es la violencia directa, el acto visible, palpable, medible, a todas luces observable, que es un acto, puede o no ser aislado, puede ser colectivo, puede ser de una persona a otra, puede ser de un grupo de personas a otra, puede ser de un grupo de personas a otro grupo de personas, puede ser de muchas maneras, pero es propiamente la acción en donde se ejecuta un acto de violencia. Pero luego esa violencia se puede permear a un nivel superior, que es lo que algunos llaman la violencia estructural. Esta violencia estructural es sumamente también peligrosa porque sutilmente se va metiendo en instituciones
y en estructuras lo mismo académicas que políticas, que sociales, que culturales. Y entonces de pronto ya no es un acto directo de violencia, sino es un acto indirecto. ¿Y por qué es un acto indirecto? Y además ejercido por una institución, se legitima. Y es peligroso porque entonces se empieza a normalizar, no solamente se legitima, sino que se empieza a normalizar. Y entonces tenemos instituciones que ejercen actos de violencia, no directos, y por eso no se denuncian, y por eso no se detectan, y por eso no se erradican, porque no, ya esos actos directos se pasaron a un segundo nivel de violencia estructural. Pero hay, claro, un tercer nivel que yo creo que es el más peligroso de todos, que es el nivel de la violencia cultural. Okay. La violencia cultural que es alimentada por actos de violencia directa y que es alimentada por actos de violencia estructural, se va permeando muy sutilmente, ya no en instituciones, sino en modos de vida, en estilos y en hábitos de vida. Y es la que se permea al interior de la familia. Y es la que se permea por los programas de televisión, por los videojuegos, por las revistas, por las noticias, por los periódicos. Es decir, es la que está presente en nuestras 24 horas al día. Tenemos actos de violencia rodeándonos. Y entonces esto se internaliza en la conciencia de la persona y al rato nosotros reflejamos esa misma violencia, ¿no? Y no solamente la reflejamos, sino que ya lo vemos como parte de nuestro colectivo, ¿no? Ya lo vemos como parte de nuestra vida diaria. Y eso ya cuando perdemos esta diferencia y cuando ya no nos sorprende un acto de violencia, una respuesta violenta, un mecanismo quizás de marginación y de exclusión social, cuando ya no nos sorprende, es cuando ya estamos insertos en la violencia cultural. Y como es tan sutil, no nos damos cuenta. Por eso creo yo que es la más peligrosa, porque como no nos damos cuenta, pues tampoco hacemos cosas para erradicarla. Es esto que dicen que cuando estás viendo muchos videos en redes sociales o fotografías, donde de una foto a otra puedes pasar de un panorama muy desalentador y a uno muy gracioso, ¿no? Y la misma percepción mental es como que ya esa emoción que tuvo la primera foto, ya la segunda, ya tú tiene otra, ya no las estás, ya ni siquiera estás haciendo consciente que te provoca esto que estás observando a tu alrededor y si tienes o razonas en cuestión a qué puedo hacer para que no pase nada, ¿no? Ya es nada más con el dedo le das vuelta a la hoja y olvidas el proceso. A este término, este es el tercer tipo de violencia cultural al cual estamos ahorita súper inmersos y más en la pandemia. ¿Tú qué puedes proponer para que como personas, ahora que estamos tan involucrados en las redes sociales, comencemos a tomar en cuenta para no caer en estos tipos de vicios que están afectando a la sociedad? Pues mira, lo que pasa es que si recuperamos que esencialmente somos seres sociales por naturaleza, recuperar el sentido de nuestras relaciones sociales, recuperar la palabra, que a veces, digo, quienes han estudiado más estos temas han estudiado el ciclo de la violencia por el que pasa una persona desde que comete el acto violento hasta que se da cuenta y se recupera y empieza un ciclo de reconversión, ¿no? Y entonces, ellos analizan que hay un momento de que se pierde la palabra, se pierde el diálogo. Y se pierde el diálogo con el otro, pero también se pierde el diálogo con uno mismo. Entonces, este momento de vacío en donde el otro se da cuenta que al haber afectado la vida de otro, terminó afectándose su propia vida, es el momento culme. O sea, a donde hay que llegar, a donde hay que aspirar es a que esta persona que ha perdido la palabra la recupere, que ha perdido el relato, la recupere. Y lo mismo va para la víctima que para el victimario, porque la palabra que nos sociabiliza, cuando se pierde, caemos en un individualismo que nos hace perder conciencia de nuestros propios actos. Ok. Y me gustaría que Lore nos ayudara en este momento a hacer la primera dinámica para poder un poquito entender, ¿no? Sobre lo que nos estás hablando, conceptualizarlo más concreto. Por favor, Lore. Sí, justo, bueno, la primera dinámica consta de que en 5 palabras nada más
nos resumas qué es para ti, o sea, cómo resumirías la violencia en 5 palabras. La violencia en 5 palabras. Pues a ver, yo creo que, bueno, palabras compuestas pueden ser, ¿verdad? Sí. Si no, ya no estamos haciendo examen. No. Por ejemplo, mira, yo hablaría de el rapto del lenguaje, ¿no? El rapto de la palabra, número 1. Número 2, hablaría de soledad. Número 3, hablaría de falta de autoconciencia. 4, hablaría de inseguridad también. Y por último, creo que la carencia de los bienes básicos para poder vivir también ocasiona violencia. Sí. Uh-huh. Esta desesperación y miedo a no saber cómo sacar esta situación adelante. Sí, Y lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Yo creo que mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que no está encontrando, que ya hizo muchos esfuerzos y que no encuentra trabajo, creo que a veces se ven orillados a tener que hacer actos de violencia por subsistir. Y esto pues es que es bastante lógico, no podemos decir que no deba de ser así. Es que cuando uno no tiene alimentación, cuando uno no tiene casa, cuando uno no tiene vestimenta, cuando uno no tiene medicinas, cuando uno se le están privando de estos bienes necesarios. Y esto normalmente, fíjate, claro que viene dado en muchas ocasiones por violencia estructural. O sea, la violencia estructural genera la carencia de bienes básicos y esto genera actos de violencia directa en las personas. Entonces, otra vez, es que es un círculo. Un nivel alimenta al otro y el otro al otro y el tercero regresa al primero y esto genera actos violentos, ¿no? La sustracción de las necesidades básicas de una persona puede generar actos de violencia, sí. La violencia estructural genera actos de violencia directa, sí, por supuesto. Y los mismos seres humanos estamos buscando, pues, la felicidad, lo bueno, ¿no? La paz que conlleva la paz, la tranquilidad. Entonces, primero me gustaría que nos conceptualizaras un poquito qué es la paz y cómo llegamos a estos actos de paz sin caer en la violencia, sin que sea este tipo de violencia inmediata, ¿no? Sí, mira, yo creo que es muy importante desmitificar la paz, ¿no? En primer lugar, porque pareciera que es así como una especie de utopía, horizonte utópico al cual vamos a llegar en algún momento, pero todavía no estamos ahí. Y creo que no, a mí me gusta mucho hacer esta distinción entre paz y pacificación. Okay. La paz es un proceso largo, a veces tedioso, a veces que implica muchos esfuerzos colectivos, no nada más de una persona, sino de muchos agentes. Y como todo buen proceso, pues a veces caminamos 2 pasos para adelante y 5 para atrás, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues vamos construyéndola y no es algo a lo que lleguemos de una vez y para siempre. En cambio, la pacificación, que no es la paz, pero a veces la gente lo confunde con esto, la pacificación son estos pequeños pasos, son estos pequeños actos, son estas pequeñas victorias que vamos teniendo en el proceso de construcción de paz y que deben celebrarse, por supuesto, y que son buenísimos y que son muy alentadores y que deben de invitarnos a seguir caminando hacia adelante, pero que no son la paz. O sea, uno pudiera decir, bueno, ya logramos una reconciliación en una determinada comunidad, ya logramos la paz. No es cierto, logramos un proceso de pacificación. Y muchos procesos de pacificación van construyendo la paz, pero la paz no es un momento, no es un proceso, no es una fecha. La paz es un camino largo, inacabable, ¿no? Pero además la paz va necesariamente, también otro de los mitos, ¿no? Que tenemos es que la paz va a llegar eventualmente, ¿no? Cuando a lo mejor firmemos un tratado de paz o cuando a lo mejor un victimario pida un perdón hacia la víctima. Y creo que no, creo que hay ciertos elementos imprescindibles en la construcción de la paz. Por ejemplo, la justicia. No puede haber paz si no se imparte justicia. No puede haber paz si no hay libertad. No puede haber paz si no hay satisfacción de las necesidades vitales de una persona. No puede haber paz si no hay verdad.
por eso este tema tan fundamental en las comisiones de verdad de Sudáfrica y que hemos tratado de implementar en México, ahí vamos más o menos con tropezones, pero vamos caminando hacia allá, ¿no? La verdad, yo no puedo hacer la paz en una comunidad que ha quedado profundamente herida si primero no conozco qué fue lo que pasó, ¿no? Y lo vimos en nuestro país con Ayotzinapa y lo seguimos viendo. O sea, ¿por qué ese asunto seguimos atorados con esa con esa agenda nacional? Pues porque la verdad es que no sabemos realmente qué fue lo que pasó esa noche, ¿no? Bueno, noche, madrugada. Entonces, justicia, libertad, verdad, libertad son elementos fundamentales, ¿no? Creo que no podemos hablar de paz si no luchamos por la justicia, no podemos hablar de paz si no luchamos por la libertad, no podemos hablar de paz si no luchamos por las condiciones mínimas indispensables. Y no puedo construir la paz basada en mentiras, tengo que conocer la verdad, ¿no? La recuperación del relato original, eso es fundamental en cualquier proceso. Para conocer la verdad también tenemos que reconocernos a nosotros mismos y entender desde la Constitución de por qué estamos constituidos, pero también cómo nos relacionamos con el otro, qué está pasando a nuestro alrededor, en nuestra relación con el otro, para poder entendernos. Aquí, ¿tú qué nos puedes, para aquellos que estamos buscando saber cómo mejorar como personas y aquí en Humanízate que invitamos a las familias a que se sumen, ¿qué puedes mencionarles o darles a conocer para que ellos sigan construyendo en este tema? Pues mira, yo regreso y soy muy insistente con la parte de la narrativa, con la parte del relato. O sea, yo creo que cada quien tiene el derecho de manifestar su relato, de contar su historia. Y en un fenómeno donde hubo heridas, donde hubo violencia, hay muchas historias y todas cuentan y todas valen y todas hay que incluirlas en el relato de la historia original. No hay una que sea menos verdadera que la otra. Lo que sucede es que cuando yo rapto, y por eso le dije a Lorena que una de las palabras era el rapto del relato, cuando yo robo la palabra del otro, cuando no le doy cabida a su expresión, cuando no le doy cabida a su historia, cuando no le doy cabida a su narrativa, ya estoy ejerciendo otro acto de violencia que va a seguir perpetuando el círculo de la violencia. Entonces, no sé si hayan escuchado por ahí, ya llegaron a México, por cierto, las escuelas de perdón y reconciliación que empezaron en Colombia con el proceso de paz en Colombia, con los procesos de paz en Colombia, con el doctor Leonel Narváez, que fue el que empezó estas escuelas que se llaman ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Y una de las primeras cosas que ellos trabajan para llegar a procesos de reconstrucción social, esperanzadamente a procesos de paz, etcétera, pues es recuperar la historia y el relato del otro, ¿no? Dejar que cada uno cuente su historia, porque una de las peores violencias es robar la verdad, ¿no? Es robar la historia del otro. Entonces, parte de estos procesos, repito nuevamente, yo no puedo fincar la paz en procesos de mentiras. Yo tengo que escuchar, por muy dolorosa que sea la historia, tengo que escucharla, enfrentarla y acogerla, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero por eso, pues, a veces se necesitan años, o sea, a veces una persona que le han robado su relato, pues se queda en silencio y ese silencio tarda mucho tiempo en curarse como para volver a contar la historia. Entonces, por eso una de las primeras cosas que habría que hacer cuando uno sufre un acto de violencia es ser capaces de escuchar y de acoger la historia del otro. Y eso no siempre resulta tan fácil. No, no, porque a veces lo que queremos es solamente ser escuchados porque ya fuimos violentados tanto y nos sentimos tan atrapados en nuestra historia con tanto dolor, que lo que queremos es eso, que nos escuchen. Y creo que hay mucha gente y por eso no son capaces de escuchar al otro. Qué Sí, interesante esto que pero nos... fíjate que esta escucha, claro, y sí me gustaría acentuar esto, esta escucha es otra vez en ambos sentidos. La historia, o sea, lo que hay que escuchar es la historia la persona que ha sufrido un acto de violencia, pero también la historia del que comete un acto de violencia. A veces la balanza se inclina siempre hacia las víctimas y muy pocas veces hacia los victimarios, pero a veces los victimarios también han sido víctimas a su vez de otro tipo de agresiones. Entonces creo que es muy importante recuperar la historia de ambos. Recuperar la historia no significa tomar partido por uno o por otro.
Recuperar la historia significa esto que tú estás diciendo, significa escuchar, significa acoger, significa albergar, significa darle la palabra a alguien más. Y en ese darle la palabra le regresas su propia biografía. Eso es importantísimo para cualquier proceso. Ay, muy interesante, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos ayude Lore a hacer la otra dinámica. Claro que sí. Voy a compartir la ruleta de Humanízate con las 5 dinámicas. Entonces, son 5 dinámicas diferentes. Yo voy a presionar el botón y tú me avisas cuando caiga, bueno, cuando pare para que caiga en alguna dinámica. Ya. Top 3 consejos. Esto sería que nos gustaría que nos compartieras 3 consejos como para reafirmar lo que hemos estado hablando aquí, que todos los escuchas puedan irse con esta reflexión y buenos... El tema de la violencia. Pues mira, retomando que la violencia es un tema de elección, yo creo que antes de elegir cualquier cosa hay que verdaderamente pensar en aquello que vamos a elegir, ponderar elementos. Ese sería como primer consejo. Un segundo consejo sería aprender a escuchar las historias de los otros, sin prejuicios y sin tomar partido por nadie, pero recuperar el relato de los otros. Y una tercera, pues que no podemos hablar de paz si no va acompañada necesariamente de estructuras de justicia, de procesos de liberación, de procesos de cobertura de necesidades básicas, de recuperación de la verdad histórica, etcétera, ¿no? La paz va necesariamente acompañada de estos elementos. Muchas gracias. Mau, ¿tienes alguna pregunta que te quede ahí? Bueno, sí, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros, las personas, como para quitarnos como esta imagen de nosotros mismos, de siempre tratar de resolvernos problemas o discusiones con actos no racionales, como discusiones o hasta llegar a agresiones físicas? Pues, híjole, pues es la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, yo creo que nuevamente, ¿no? Y es el sentido que ustedes hacen en todos sus programas y que Clau ha instaurado desde que tiene este programa, recuperar a la persona. Yo creo que la recuperación del valor de la persona y su dignidad tiene que estar al centro. En el momento en que yo entiendo que no estoy discutiendo con una cosa, incluso, ¿no? Que no me hirió una cosa, sino que me hirió una persona y con todo lo que esto implica, pues también reconozco que las personas pues, fallamos a veces y que las personas cometemos errores, pero que también las personas tenemos la oportunidad de cambiar y que nuestros actos no nos determinan. Entonces, otra vez, recuperar a la persona al centro, creo que es pues una de las mejores actitudes que podríamos llegar a tener, ¿no? O sea, que cuando nos ganen las ganas de ser violentos, pues recuperar esta centralidad de la persona y su valor. Y yo creo que hay formas de expresar nuestro desacuerdo y hay formas de expresarle a una persona que se equivocó, pero hay que encontrar las formas. Y la violencia nunca va a ser una forma y nunca lo va a ser porque genera más formas de violencia. Un acto de violencia genera más actos de violencia. Entonces, creo que es importante hablar, es importante confrontar, pero nunca hacerlo a partir de un acto de violencia. Sí, saber que la violencia es un problema y es un problema que tenemos que resolver y si nosotros lo estamos generando, ¿no? Escucharnos también a nosotros mismos, entendiendo esto de por qué lo generamos, qué está pasando con nosotros para estar generando estos actos de violencia, ¿no? Y cómo Sí, lo ¿qué podemos... tanto, exacto, o sea, qué tanto estamos inmersos en una cultura de la violencia? Sí, y hasta dónde podemos seguir adelante con ello y hasta dónde podemos poner estos límites, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo encontrarlos, pero una vez que vemos que esto es un problema, es más fácil que encontremos cómo solucionar y dónde poner el límite y hasta dónde, y a veces nos equivocamos, ¿o no, Marieli? Que es parte también de la naturaleza, pero el Claro, que pues resolver. los errores son humanos, pero lo que hacemos con los errores es lo que nos determina. Claro, sí. Y pues creo que ya acabamos el programa, pero si hay algo que no te haya preguntado y que sea importante que hagamos mención.
Pues no, yo creo que realmente va por ahí, ¿no? O sea, estas ideas de entender que la violencia es una elección y que así como decido ser violento, así puedo decidir no serlo. Y eso me sitúa en ventaja por encima del que ya se situó dentro del círculo de la violencia. Yo puedo elegir y siempre la elección es algo que nunca nada ni nadie nos va a poder quitar. Sí, y que también podemos pedir ayuda, porque si no sabemos cómo manejar la situación o cómo dejar de recibir violencia o generar violencia, pues para eso también hay personas que nos pueden ayudar o apoyar como profesionales. Y aquí pues los invito a cualquiera uno de ustedes que nos estén siguiendo, si están siendo en este momento parte de estos generadores de violencia, acérquense a Humanízate y nosotros los podemos ir refiriendo con profesionales que los apoyen a disminuir esos grados de violencia. Te agradezco mucho, Marieli, Al gracias. contrario, claro, gracias, gracias a ustedes, gracias Mauricio, gracias Lorena, gracias a todos ustedes y seguimos en comunicación. Gracias y gracias a todos ustedes que nos siguen en Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac y en Humanízate AC en el canal de YouTube. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.